Hola, bienvenidos. El tema es lo que no aceptamos nos destruye y habla sobre la aceptación, tanto de lo que pasa afuera como de lo que pasa dentro de nosotros mismos. Es decir, aceptar con fluidez, con ligereza, lo que somos y aceptar también al mismo tiempo que no nos conocemos profundamente. Y ya eso es, al parecer, un buen comienzo. Si aceptamos que hacemos muchas cosas de manera inconsciente, es decir, que a veces nos llegamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que hice eso? Etcétera. Primero, aceptar que no se saben las motivaciones muchas veces, y eso es reconocer que hay mucho de nosotros que no sabemos y que esto contrasta mucho, ¿no?, con lo que hoy podríamos definir como el mundo actual, moderno, y al mismo tiempo debemos de aceptar que hay muchas cosas que nadie reconoce, de dónde vienen o son. No nos preguntamos. Preguntémonos honestamente, ¿no? Profesionales, científicos, etcétera, ¿cuánto dirían de verdad y asumir, ¿no? Hasta un porcentaje se sabe sobre lo que decimos dominar los, ¿cómo se dicen? Los expertos que asumieran la verdad, ¿no? Y hablaran de un porcentaje, de cuánto de verdad se sabe realmente, qué porcentaje, y decir, ¿no?, también que todo lo que sabemos, bueno, no sabemos realmente de dónde viene, simplemente nos lo transmiten, lo aprendemos y así es. Tenemos inflada mucho a veces la personalidad a partir de muchas tecnologías, muchas situaciones modernas que existen, autos, aviones, cruceros, tablets, celulares, relojes, mil cosas, ¿no?, que ni pudiéramos tal vez a veces imaginar. Y bueno, nadie se atreve a decir esto, ¿no? Pero más allá de estos papeles sociales, de estos enriquecimientos tecnológicos, habría que ver uno es lo que cree muchas veces, ¿no? Y aceptar, por ejemplo, nuestra situación, nuestras edades, nuestras fantasías, nuestras expectativas. A veces creemos que eso es definir quiénes somos, ¿no? Y no es así. Se ha difundido una idea errónea para aceptar algo porque hay muchas ideas encaminadas hacia una misma dirección, y básicamente debemos de aceptar, ¿no?, las cosas como nos son dadas y reconocer que pueden estar distorsionadas la percepción de las cosas como se nos son dadas. Es también, ¿no?, asumir otra parte de que no conocemos de dónde vienen las cosas y debemos de aceptarlo.
De ahí habla el título, ¿no? Es asumir, bueno, hemos recibido desde pequeños una realidad distorsionada, por lo tanto nuestra percepción se va distorsionando. Aceptemos cuestiones psicológicas, biológicas y asumir, ¿no? Desde cosas tan simples como soy una persona controladora, celosa, cosas simples, ¿no? Podemos empezar a aceptar por, por las situaciones sociales en las que realmente vivimos, hablarlo, difundirlo y no difundir ideas erróneas, porque precisamente eso es lo que nos destruye, vivir en la fantasía. Y pensemos que la realidad realmente vaya la redundancia, lo que necesita es otro tipo de diálogo, ¿no? Por parte de nosotros. Preguntémonos de qué sirve sentarnos a hablarlo y aceptarlo. Aparentemente podemos decir es un ejercicio muy sencillo, no nos va a dar gran enriquecimiento, pero sí, realmente sí implica que aceptar ciertos datos es como decir soy alcohólico, pero no sirve de nada, vamos a seguir haciéndolo. Es como los videos de drogas que nos pasan para prevenir un tema en la escuela y no previene nada, porque realmente lo que estamos dando, bueno, son solo datos, pero hay que ver que cuando nosotros aceptamos las cosas no es solo dar el dato, sino ver el nivel de aceptación y hablar más que del dato es aceptarlo hacia dónde nos ha llevado ese dato. Como hablar del tema y aceptar, ¿no? Un ejemplo, la guerra eh, como hecho no solo es un dato. La gente lo ve, lo escucha y dice, bueno, hay guerra en Ucrania, hay guerra en Palestina, pero es algo que no ocurre hoy cerca de ti o en tu presente, ¿no? Y queda como un dato. No puede haber una aceptación del tema si no se llega a hablar, ¿no? Sobre el nivel de aceptación de muchas cosas que existen negativas, que pasan, que suceden y que de modo individual nosotros hemos llegado a hacer, ¿no? En el tema de la psicoterapia es observar esto, ver lo que uno ha hecho en el proceso de la vida y aceptar los niveles de shock, los niveles de crisis a los que uno lleva a los demás y a nosotros mismos cuando aceptamos, ¿no? Más allá del simple dato, es llevar el dato a hablarlo y no tanto aceptarlo y sentirte avergonzado y paralizado, ¿no? Sino hablar de cómo se puede prevenir, cómo esto implica y al explicar, ¿no? Realmente qué implica el hacerlo en ti y en otros. Más que decir soy alcohólico, creo que es más importante verbalizar lo que implica, porque
ahí no puede existir una falsa vergüenza que te paralice. Realmente estás asumiendo, ¿no? Hasta dónde implica ser alcohólico. Es otro nivel de aceptación donde vas a aceptar más cosas negativas, vas a especificar y encima de aceptarlo, preguntarte, ¿no? En la explicación si vas a aceptar que alguien más te lo haga, así como a veces nosotros hacemos cosas negativas. Y el tema es con este shock de niveles más bajos de observar a dónde lleva todo esto, es la dualidad, cómo puede haber resistencia o aceptación, y la resistencia es muy dolorosa, muy dolorosa. Entonces hay mucho ego, mucho egoísmo, y hay alguien que se quiere quedar hasta con la verdad, ¿no? Aparte de todo lo que se comete dentro de lo que no aceptamos, de cómo ocurren las cosas. Aceptar nos lleva a cambiar nuestra manera de conducirnos, de actuar, de pensar. Y dicen que la gente no cambia, pero observemos la virtud de escuchar, observemos el no tener palabras violentas para con nosotros o los demás. Muchos temas de aceptación que con solo aceptarlos en niveles más profundos nos podemos dar cuenta lo que ocasiona, ¿no? Y de inmediato pueden haber grandes cambios. El aceptar que uno es violento con uno mismo y lo que implica, ¿no? Lo que nos quita, todo lo que reprimimos. Básicamente ese es el punto, ¿no? Reprimir. Veamos cómo el pánico y el aceptar miedos tienen que ver mucho pues con el ego, el egoísmo, el perder cosas materiales, y realmente ese sigue siendo el dato, ¿no? Perder el alcohol. Pero ¿qué es lo que implica para que esto pueda a mí llevarme a un punto de fortalecimiento? El punto es conocer la estructura de la mente, cómo funciona ante la aceptación y cómo los niveles de aceptación nos pueden llevar realmente a tener grandes, realmente buenas técnicas que nos hagan ayudarnos a pensar diferente y a tener actitudes distintas, que es muy difícil, ¿no? Es todo un hábito. Entonces es dejar de mecanizar pensamientos, y cuando entra la aceptación es como un buen guerrero, porque básicamente lo que sucede ahí es llevar a otro nivel las situaciones. Mira, implica esto. ¿Eres alcohólico? Sí, implica esto. Implica hacerle daño a la gente, implica... Y estás haciendo constantemente un ritual de nivel de aceptación que te lleva a racionalizar un poco más el por qué es importante alejarnos de hábitos negativos y lo que no queremos realmente, ¿no? Ese personaje que destruya a los demás y a uno mismo. No, realmente creo que nadie quiere ser recordado así. Entonces, empezando a aceptar, podemos limar muchos temas de nuestras personalidades que muchas veces son muy estrambóticas, muy hirientes, muy estresadas, ansiosas, deprimentes.
Y ahí habrá muchos temas que se puedan trabajar también, muy profundos. Como hablaba al principio, grados muy inconscientes. Y bueno, hasta aquí el tema. Ojalá que sirva de mucho y bye.